Inteligente seguro. Bienvenidos a Rambleta. Es un gusto tenerles a ustedes y a estos tres sabios con los que inauguramos hoy una nueva factoría, que saben que es un foro de pensamiento. Si no lo saben deberían saberlo, porque llevamos muchos meses. Y es un foro de pensamiento que hemos puesto en marcha en Rambleta desde hace unos meses, donde reunimos el talento que hay en la ciudad y fuera de ella, y hoy es un claro ejemplo. La verdad es que yo estoy muy contenta de inaugurar con Antonio Penades, que es el autor del año, Antonio, esta nueva factoría, que voy a confesarles una cosa que no le había confesado a Antonio. Todas las factorías tienen un nombre y esta se llama Leer es Sexy. Cuando yo pensé meter esta historia de Antonio, este libro, dentro de la factoría, pensé, igual Antonio me mata por tener a tres autores solemnes y serios y reputados con este nombre un tanto frívolo. Pero como estoy segura de que ellos y ustedes son personas inteligentes, van a entender que se puede ser frívolo pero no superficial, y que la frivolidad siempre es un arte que, bien entendido, nos hace mucho más felices. Y esto no lo digo yo, para que sepan ustedes que yo no soy solo una rubia frívola. Les voy a citar a Voltaire, que tenía una frase maravillosa sobre eso, y que decía que si la naturaleza no nos hubiera hecho frívolos, seríamos muy desdichados, porque somos frívolos, es por lo que la mayoría de las personas no se ahorcan. Así que, sin complejos, empezamos, estas nuevas factorías con esto, con Leer es Sexy, y la verdad es que nosotros queremos manifestar desde Rambleta nuestro amor absoluto por la lectura, por los libros y por la escritura y por la palabra y por el conocimiento a través de los libros. Es una cosa que Rambleta como espacio cultural intenta imponer, y yo creo que si muchos de los que estamos aquí tuviéramos que definir la imagen de la felicidad, definiríamos precisamente así la felicidad, que es tumbados a la sombra, con una luz tenue y un buen libro en la mano. Ese buen libro hoy es el de Antonio Penades, Tras las huellas de Heródoto, y nosotros estamos muy contentos de que le acompañen un catedrático de filología griega, que es la primera vez que pisa Rambleta un catedrático de filología griega, que es Carlos García Aguad, y un autor de renombre como Santiago Posteguillo, que nos sabe poco sobre este tipo de literatura, ¿verdad, Santiago? Ustedes ya le conocen. Así que estamos dispuestos a crear esta biblioteca Rambleta que arranca hoy, y el primer libro que va a ocupar nuestros anaqueles va a ser este, Tras las huellas de Heródoto, que saben ustedes que es un viaje íntimo e intenso que seguro que nos va a hacer más sabios y más felices, que esa es una cosa que siempre remarcamos aquí en Rambleta, porque es lo que pretendemos que sienta la gente cuando sale, después de haber visto cualquiera de nuestras propuestas escénicas, musicales, literarias, gastronómicas, de cualquier tipo. Y, tal y como dijo una vez Emily Dickinson, también estoy hoy citando frases, no hay mejor fragata que un libro para llevarnos a tierras lejanas, que esto es exactamente lo que propone el libro de Antonio Penades. Yo les voy a dejar con ellos, porque ellos sí que no son frívolos y no son rubios y saben mucho de lo que tienen entre manos, para que les ilustren. Después les darán paso y podrán ustedes dialogar con cualquiera de ellos, que seguro que tienen muchas cosas que contar. Bienvenidos, muchas gracias por estar en Rambleta. Antonio, es un placer que estés con nosotros otra vez. Carlos, Santiago, espero que disfrutéis mucho de la charla, de la velada y de esta maravillosa tarde otoñal que os hemos preparado, porque también nos la hemos preparado nosotros, no solo en los sofás. ¿De acuerdo? Muchas gracias por venir a todos ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir aquí a la Rambleta, y ante todo gracias a Mariola Cubéis, a Pepe Murgadas, a Lorena Palau por invitarnos una vez más a este magnífico centro cultural que de alguna manera está revitalizando la vida de nuestra ciudad de Valencia, y nos está dando una oferta en cultura de la mejor calidad. Muchísimas gracias, Carlos García Aguad y a Santiago Posteguillo, es un honor que estéis aquí. Muchas gracias a Alejandro Noguera, el director del Museo Líder, por tu presencia, y además tengo que decir que este acto está siendo grabado por Alejandro Noguera
y que posteriormente va a ser publicado en el canal de YouTube del Museo Liber. Es importante, creo, que este tipo de testimonios no se pierdan, porque yo estoy convencido de que va a ser una tertulia muy interesante, muy enriquecedora. Muchas gracias a Almudena Amador de la librería Ramón Llull por venir, estar aquí presentes con una mesa de libros, de títulos de los tres que estamos aquí, maravillosa. Gracias, Almudena. Pero sobre todo gracias a la Rambleta, porque ya es la segunda vez que nos prestan este espacio. Os voy a explicar de qué trata este acto, pero aquí está implicado también Acción Cívica contra la corrupción, y no puedo dejar de contaros, para los que no vinisteis, que en el mes de mayo, en la sala principal, 700 butacas, tuvimos un acto maravilloso que fue la proyección del documental Corrupción, organismo nocivo, y posterior debate sobre el tema con Joan Linares y Vicente Torres, el fiscal anticorrupción. También en esa ocasión, como en esta, la Rambleta tuvo la amabilidad de cedernos estos espacios, y estoy abrumado por la amabilidad y por la acogida de este centro cultural, insisto. Gracias. Ante todo, os voy a explicar el acto porque, aunque de alguna manera lo he intentado a través de las invitaciones, a través de la exposición que aparece en internet, quizás no quede claro del todo. Hace unos pocos meses se ha publicado Tras las huellas de Heródoto, y como la mayoría sabéis, se trata de una crónica de viajes, hibridada con ensayo histórico, que responde a una necesidad que tuve a los 17 años, cuando aquel hombre que vivió hace 2500 años, que se llamaba Heródoto, me enganchó. De alguna manera topé con él en una biblioteca pública valenciana, y tenía algo, ese hombre, esa fuerza, esa curiosidad, esa capacidad de asombro, el tono en que se me dirigía, que me capturó para siempre. A partir de entonces siempre me ha acompañado en mi vida. Para mí ha sido un gran referente a nivel humanístico, a nivel literario, y sobre todo por sus ansias de acumular conocimientos, por su prudencia, por su respeto al otro, por su capacidad de utilización de la empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Fruto de ese encuentro, tuve claro que yo iba a ir a por él. Y muchos años después, con una serie de experiencias acumuladas y de lecturas, sí que por fin cogí un avión y me fui a Bodrum, que es la antigua Halicarnaso, que es la ciudad donde nació Heródoto, y bueno, pues hice en solitario un viaje de 2.500 kilómetros recorriendo todas aquellas antiguas ciudades griegas de Jonia, donde él pasó parte de su infancia, de su adolescencia, y de la mano de la historia de Heródoto fui haciendo el mismo recorrido que el rey persa Jerjes en su expedición a Grecia, pasando por los mismos puntos que Heródoto nos cuenta. Perdón. De manera que bueno, pues ese es el libro, esa es la obra literaria que terminé, que se publicó hace unos meses. Entonces pasa una cosa, los que estamos aquí y muchos de los que estáis ahí, pues bueno, de alguna manera tenemos una conciencia social elevada. Tenemos una capacidad de indignación, o una capacidad de reacción, o una capacidad de voluntad de intentar cambiar las cosas en el entorno en que vivimos. Cómo no, con ocasión de la profundización en la vida y en la obra de Heródoto, y con ocasión de la escritura de Tras las huellas de Heródoto, me vi en muchas ocasiones tentado de aplicar todas esas enseñanzas de Heródoto y de otros muchos autores clásicos que le acompañan a Heródoto y que quedan reflejados también en el libro. Intenté aplicarlas no por nada, sino porque surgía de una manera espontánea, automática, muchas de las soluciones a los problemas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. No es la primera vez que se dan, en absoluto, sí con unas ciertas peculiaridades, lógicamente, por el mundo moderno en que vivimos, pero todo esto ya ha pasado con anterioridad. Y me vi tentado a trasladar al texto todas estas apreciaciones, opiniones, etcétera, etcétera. Y creo que fue una buena decisión no hacerlo. En ni una sola ocasión entre las huellas de Heródoto aparece la palabra partido político, corrupción, ni nada que suene a moderno.
no quise salirme del guión, porque entonces ya habría dejado de ser una obra literaria. Quise hacer en puridad una crónica de viajes hibridada con ensayo histórico, nada más. Eso sí, yo me quedé con las ganas. Posteriormente, la vida me ha ido conduciendo a luchar a título individual contra la corrupción política y posteriormente ya presidiendo Acción Cívica contra la Corrupción, asociación de la que Santiago Posteguillo y Carlos García Gual tengo el honor de que son socios destacados. Entonces, ese es el punto de partida del acto de hoy. En su día pensé, no lo voy a fijar por escrito en este libro, pero cuando tenga ocasión y con las personas adecuadas, yo quiero tener una charla, una tertulia e intentar aplicar todas esas enseñanzas al entorno en que vivimos. ¿Y quién mejor que Santiago Posteguillo, si queréis, representante del mundo romano, uno de los mayores divulgadores del mundo romano? Son cientos de miles, bastantes cientos de miles de lectores en todo el mundo que se han adentrado de una forma fiel y amena en el mundo romano, en la República Romana y en el Imperio Romano, gracias a los maravillosos textos de Santiago Posteguillo. Y en el ámbito griego, ¿quién mejor que Carlos García Gual, que sin ninguna duda es el mejor helenista que tenemos en España? Yo se lo propuse a ellos, enseguida accedieron y para mí es un tremendo honor que estemos aquí. Explicado el acto, voy a dar inicio al mismo y voy a dar inicio, quiero que sea una tertulia ágil en la que iremos hablando los tres y cuando finalicemos, por supuesto, estaremos encantados de daros la palabra. Cómo no, empezar por Heródoto y empezar por las virtudes, por los valores que acabo de reseñar. Cómo hace 2500 años vivió una persona con un respeto por el otro tan acentuado, por una tolerancia cultural tan sincera que llega a afirmar en varias veces en su historia que la costumbre es el rey de todo. Una mentalidad abierta hasta el punto de afirmar que cada bárbaro tiene sus propios bárbaros. Una actitud humilde, profundamente humilde, ante otras formas de vida, otras formas de pensamiento, otras religiones, otras costumbres, versus el fundamentalismo que a lo largo de la historia de la humanidad ha estado siempre presente, en algunas ocasiones muy presente, y que hoy en día seguimos teniendo la amenaza ahí latente. La pregunta que os hago de alguna manera es ¿qué podríamos aplicar de Heródoto a nuestros días para mejorar nuestro entorno? Hombre, ¿se oye bien? Sí. Bueno, lo primero, encantado de estar aquí con Antonio, acompañándolo en esta extensión de su viaje tras las huellas de Heródoto. Un magnífico periplo donde se nos muestra la sabiduría de Heródoto, lo que hay de Heródoto ahora allí en Asia Menor y lo mucho que se puede aprender, ¿no?, de este personaje. A mí el punto clave que me planteas cuando hablas de Heródoto y la tolerancia. El tema de la tolerancia es un asunto que obviamente en nuestro país nunca ha sido muy generoso en este aspecto, en esta virtud, en la virtud de la tolerancia. Somos un país donde siempre estamos a favor o en contra, ¿no? Estás conmigo o contra mí. Esto ha sido algo que en nuestra historia nos ha llevado a situaciones extremas terribles de las cuales aún arrastramos su memoria, no sé si histórica o no histórica, pero todavía arrastramos su memoria, ¿no? Este aspecto de la tolerancia es lo que permite avanzar a los pueblos. Heródoto entendía, entiendo yo, que de nosotros también se puede aprender, ¿no? Yo al final me lo tendré que llevar siempre a mi terreno, entonces si intento buscar ejemplos en el mundo romano que abunden en esa tolerancia o en esa apertura de miras al menos, ¿no? Cuando yo me detuve en la figura de Escipión, evidentemente la figura de Escipión te atrae por su capacidad militar, por su capacidad de liderazgo, etcétera, etcétera, porque es el que derrota a Aníbal, pero
pero a mí lo que realmente me hizo pensar que era una personalidad que era fundamental es por el hecho de que fue de los romanos que entendían que había elementos en el exterior de Roma, culturales, que convenía absorber, digerir, añadir al mundo romano, ¿no? Y una de esas grandes cuestiones que había que añadir al mundo romano es el mundo griego, ¿no? Entonces, aunque Escipión fuera derrotado políticamente por la intolerancia, es decir, por Catón, en este caso Catón el Viejo, uno de los para mí grandes intolerantes de la historia, inteligente, lamentablemente a veces los intolerantes pueden ser inteligentes, que es lo terrible, ¿no? Pues aunque fuera derrotado políticamente por Catón, culturalmente el núcleo de los Escipiones triunfará en que hay que absorber desde Roma otras culturas, como por ejemplo el mundo clásico griego, ¿no? Sin la tolerancia nos encerramos en nosotros mismos, y si nos encerramos en nosotros mismos, al final nos quedaremos solos. Y este es un mundo intercomunicado, y en la soledad estás abocado a sufrir, ya que tu entorno sufra, ¿no? Entonces yo creo que esta cuestión de la tolerancia es algo que tenemos que mantener abierta. Y hay algo que pasa que sí que me ha sorprendido mucho, que personas muy inteligentes y muy cultas son muy intolerantes. Y eso sí que es algo que me ha sorprendido, porque lo veo en mi entorno universitario, personas que yo considero brillantes académicamente, en algunos aspectos concretos se transforman en auténticos intolerantes, incapaces de admitir, de considerar que otro u otra perspectiva sea una visión de la realidad aceptable, ¿no? Y eso es algo contra lo que tenemos que luchar. Tenemos que luchar con que haya una tolerancia general, y desde luego que aquellas personas que son brillantes que sean tolerantes, ¿no? Hay una película de Griffith que hay que ver alguna vez, y que el título lo dice todo: Intolerancia, ¿no? El nacimiento de una nación, ¿no? Cuando una nación nace desde la intolerancia, arrastra pecados, arrastra vicios que perviven hasta hoy, ¿no? La tolerancia por encima de todo. No sé si me oye aquí. Sí. Bueno, Heródoto ha tenido grandes admiradores entre escritores y viajeros, ¿verdad? Yo recuerdo el libro de Richard Kapuscinski que se llama Mi vida con Heródoto, donde él cuenta, que es uno de los grandes viajeros y narradores del siglo XX, que cuando a él le mandaron desde la Polonia de los años 50 a la India, para enterarse de lo que era el mundo, le dieron simplemente los libros de Heródoto. Y ya no se enteró mucho de cómo era la vida en el siglo XX a partir de Heródoto, pero siempre tuvo una simpatía especial por Heródoto y lo llevaba siempre consigo, ¿no? Y ese libro suyo, Mi vida con Heródoto, fue un bestseller, aunque la mitad del libro es la narración de Heródoto. Y también recuerdo, no recuerdo el autor del libro, pero sí la novela está El paciente inglés, no sé si te acordarás, que si ustedes han visto la novela, recuerdan que el paciente inglés, cuando está enfermo en el hospital, tiene un libro de cabecera, que es su Heródoto. El Heródoto que él ha utilizado desde su época en Oxford, que probablemente estaba en griego y tal, y que lo lleva anotado. De manera que Heródoto despierta, como ha sido en tu caso, enormes simpatías, ¿no? Heródoto se ha dicho, el inventor de la historia, pero es un gran narrador a la vez que viajero, por eso, porque es un hombre que viaja con los ojos abiertos, sin prejuicios, que lo mismo cuenta las historias de Persia que el mundo de Egipto, que le parece a él maravilloso, ¿no? Que lo mismo cuenta hechos que son históricos, que cuenta relatos que le han contado fabulosos, la historia de ese Ramsinito en las pirámides, la historia de la mujer de fulanito, etcétera, porque le gusta contar, ¿no? Y es el tipo ese del gran narrador que no tiene prejuicios y que tiene una idea elevada de todo el mundo, ¿no? Y en eso hay que decir, es una de las características del griego antiguo, ¿eh? Los griegos se caracterizan
porque estaban abiertos a otras culturas. Eran los griegos estos que habían colonizado el Mediterráneo, que viajaban por Egipto y les parecía que Egipto era un mundo rarísimo y fabuloso, el Egipto tan conservador, tan contrario al mundo griego. Iban a Persia y admiraban a los persas, y ese es Heródoto. Hay que decir que después de él la historia se hace mucho más seria, ¿no? Heródoto se parece un poco, más que al historiador estricto, al antropólogo. Le costaba mucho contar las costumbres. Cuando cuenta el libro segundo, cuando cuenta las costumbres de los egipcios, es un libro prodigioso, ¿no? En cambio, ya el historiador siguiente, más famoso de la historia griega, es Tucídides. Tucídides ya era distinto. A Tucídides los bárbaros no le interesaban para nada. Es un hombre ya convencido de que los griegos son superiores, porque son racionales, porque dominan el mundo con la razón, etc. Pero no, Heródoto está antes, y digamos que está casi en la mitad de camino entre el cuentista oriental de las mil y una noches, ¿verdad?, al que se aproxima a veces, y ya el griego razonable, sereno, etc. Por eso en los libros de Heródoto siempre han tenido, bueno, no siempre, ¿no? En los libros, Heródoto durante cierta época del mundo antiguo creían que era un mentiroso, ¿no? Pero desde el descubrimiento de América, siglo XVI, cuando empiezan los cronistas de Indias a escribir sobre lo que es América, de pronto renace Heródoto, y desde entonces Heródoto ha sido un gran autor, y cualquiera puede leer a Heródoto. Heródoto tiene el encanto que tiene, que por ejemplo también Homero, que tienen los narradores antiguos, pero a su vez, hay que decir, es también un pensador serio, y con él aparece la historia. Todos los historiadores realmente son discípulos de Heródoto, y digamos, Heródoto es lo que diríamos un gran narrador, y a la vez, como persona humana, un tipo enormemente tolerante, enormemente simpático. Totalmente de acuerdo. Para mí los Heródotos, y me duele cuando se le acusa de ser fantasioso, está el Heródoto cronista de viajes y el Heródoto historiador. Su propósito es contarnos las guerras médicas. Para ello, siente la necesidad de visitar todas aquellas naciones, o cuantas más mejor, de las que formaban parte del Imperio Persa, para recabar datos, para intentar ponerse en la mente del otro. Por eso es un clásico, igual que Homero. Ahí sí que incurre en historias fantásticas, en leyendas que le han contado, siempre desde la duda. Él siempre duda de que esto sea cierto, a mí me lo han contado, yo lo traslado, y ahí sí que hay todo tipo de historias. Eso sí, cuando se pone el mono de historiador, es el historiador objetivo. Para mí, tanto como Tucídides, exageran el número de tropas extranjeras, pero eso lo hacían todos, tanto en Grecia como en Roma. Sobre la tolerancia y también la coherencia de Heródoto. Y ahora ya entrando en sistemas políticos. Hay un pasaje, lo recordaréis perfectamente, cuando Darío, el rey persa, va a acceder, es a un príncipe y va a acceder al trono persa. Pues hay un debate entre cortesanos, entre generales, que bueno, a ver qué forma de gobierno se va a adoptar a partir de entonces si Darío llega al poder. Entonces se habla, uno defiende la aristocracia, otro la oligarquía, otro la monarquía, y bueno, se hace una exposición y cada uno parece que te convence. Y Heródoto no da la razón a ninguno de ellos, sino lo que viene a decir es que no hay sistemas mejores que otros, sino que cada sociedad, en función de cada periodo histórico, de sus circunstancias, pues le vienen bien, uno mejor que otro. Tampoco dice que la democracia sea lo mejor. Creo que es una postura tolerante y también coherente. Y ahora os hago una pregunta en torno sobre todo a la coherencia. La democracia que tenemos, yo tengo mucho aprecio por Pedro Olaya, ya sabéis que es un estudioso y un helenista magnífico que vive en Atenas hace 25 años, y su teoría, sobre todo Grecia en el aire, que es su último título publicado que han tirado, él viene a decir que realmente no estamos en una democracia, sino que estamos en una oligarquía encubierta. Los que gobiernan son las grandes corporaciones. Hay un dato impresionante, y es que si tenemos 200 países en el plano internacional, el PIB conjunto de 160 de ellos es inferior al de las 50 primeras empresas multinacionales. Si nos centramos además en las grandes empresas multinacionales del sector energético, aún el poder es impresionante. Aparte de las organizaciones internacionales en las que nos estamos integrando, el FMI, la Unión Europea, etc. Entonces, lo que viene a decir Pedro Olaya es que, pues bueno, no solamente no tenemos democracia, sino que estamos mal utilizando la palabra democracia, cuando de verdad, y no pasa nada, ha habido muchas épocas en las que ha habido oligarquía, estamos en una oligarquía,
bajo la consideración de que cada 4 años vamos a votar y elegimos nuestros gobernantes, pero realmente los gobernantes se encuentran con que su capacidad de decisión viene limitadísima y las grandes decisiones, digamos, ya están tomadas por ellos. Pues bueno, preguntaros sobre vuestro parecer sobre ambas cosas. Bueno, aquí ya es para entrar en la línea de hombre, a mi entender, para mí es totalmente evidente que estamos en una oligarquía cada vez menos encubierta. O sea, cada vez ya la vergüenza se va perdiendo, ¿no? Porque digamos como que antes se guardaban un poquito las formas, ¿no? Como hemos visto, pues cierta parte, gracias a Dios no toda, pero parte de la clase política ha perdido hasta las formas, ¿no? Y lo que es descorazonador es que cuando incluso aparecen formaciones nuevas, enseguida son absorbidos por esa tremenda corriente brutal hacia hacer lo que se ha hecho siempre sin ponderar que lo que se haya hecho antes esté mal. Voy a comentar mal a mi entender. Voy a comentar, por ejemplo, algo aparentemente anecdótico y económicamente ínfimo, ¿no? Pero, hombre, ilustrativo de esto, ¿no? O sea, tenemos un cambio de gobierno en nuestra comunidad autónoma, lo cual me parece bien en general, ya más allá de que estemos de acuerdo con una línea de gobierno u otra, es saludable que cambie al cabo de X años el gobierno en cualquier sitio. Más allá, Churchill decía siempre que la democracia servía para echar al que está. Y de hecho él ganó la Segunda Guerra Mundial y lo echaron. O sea, porque el pueblo británico pensó que para la guerra vino bien, pero que para la paz convenía el Partido Laborista. O sea, quiero decir que tiene todo su enjundia y su aquel, ¿no? Pero por ejemplo aquí llega un cambio de gobierno y yo me encuentro con que todos los partidos políticos del arco parlamentario de las Cortes Valencianas votan a favor de comprarse un iPhone 6 y un ordenador portátil, incluido Podemos. Mi perplejidad es grande. A mí la editorial Planeta nunca me ha pagado ni el móvil ni un ordenador para que escriba los libros. Quiero decir, porque siempre la argumentación es que son herramientas de trabajo, ya, y también tienes un sueldo razonablemente bueno. Y creo que nadie le ponen una pistola en la sien y le dicen tú te presentas a diputado por las Cortes, ¿no? Entonces es algo que me deja perplejo. Evidentemente eso es algo muy mínimo, pero es ilustrativo de cómo enseguida incluso las nuevas fuerzas, si no se está atento, se dejan llevar por la inercia, por una inercia promovida por lo que está detrás, por la gran oligarquía. Evidentemente las empresas energéticas es absolutamente fundamental el control que ejercen en España. O sea, yo siempre digo que yo manifiesto mi opinión, pero éramos líderes en energías renovables, por fin éramos líderes en algo de tecnología, me había hecho a mí ilusión, más allá de lo que uno se crea o se deje de creer en cuanto a la cuestión medioambiental o el ecologismo, que cada uno se lo creerá más o menos, éramos líderes en una tecnología, pero han venido las eléctricas y se han cargado esa tecnología aquí, cuidado, aquí, porque esas mismas eléctricas están haciendo grandísimos parques eólicos en Texas, pero aquí no, aquí otra vez al erial. Y lo que ocurrirá es que nuevamente veremos a ministros y quién sabe si incluso presidentes salientes nuevamente puerta giratoria y entrando automáticamente en los consejos administrativos de las grandes eléctricas. Evidentemente es una oligarquía, pero una oligarquía muy viciada, porque es una oligarquía, puede haber oligarquías que miren hasta cierto punto por cierto beneficio común. Lo que más me duele es que yo creo que la oligarquía que está en la sombra del gobierno de nuestro país ya no considera el bien común para nada, sino solamente el bien de ellos mismos o de esos pocos grupos que dominan, ¿no? Y contra esto, en la medida de nuestras posibilidades, hay que rebelarse. Es verdad que nuestras armas son pocas, pero se pueden hacer cosas. Y desde luego
no quiero hacer aquí alegatos, ¿no? pero desde luego seguir aceptando a aquellos grupos políticos que entran en el juego de las puertas giratorias, pues hombre, es algo que deberíamos intentar no premiar. Bueno, no tengo mucho que decir porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Santiago y con lo que tú has apuntado. La verdad es que creo que es muy difícil contrastar el mundo antiguo con el mundo moderno porque las proporciones que el capitalismo ha adquirido en el mundo moderno y todo este sistema de dominación económica era prácticamente desconocido en el mundo antiguo, ¿no? El antiguo, claro, el mundo griego es un mundo de pequeñas ciudades. Cuando hablamos de la democracia en esos sitios es una democracia que se llaman face to face, de que la gente toda se conoce, y lo que no había en el mundo antiguo es la creencia de que el dinero es lo esencial en el mundo, que eso es lo que caracteriza un poco esta civilización capitalista, que piensa que en el fondo la única virtud es tener mucho dinero. Eso no se les había ocurrido a los antiguos, pero luego creo que las proporciones que el capitalismo ha adquirido y los sistemas de dominación son algo sin precedentes. Sí, si me permites, sí. Totalmente de acuerdo, pero sí que hay una obra de teatro que me gusta mucho, Pluto, y siempre ¿es Aristófanes? Sí. De Aristófanes, vale, no quiero meter la pata contigo delante, pero en Pluto me parecía muy bonita la metáfora de que Pluto, ¿no? Que representa el dinero, ¿no? Es ciego, y como es ciego, él no sabe a quién va y acaba siempre en manos de los corruptos. Y durante la obra, ¿no? Intentan darle la vista a una serie de personas, ¿no? Ciudadanos honestos, porque el dinero dice, no, si yo no quiero ir a los corruptos, pero como soy ciego, pues acabo en sus manos, ¿no? Quiero decir que ya veían de alguna forma, ¿no? Esta cuestión, ¿no? del dinero y la corrupción, y hacían esta metáfora, Aristófanes, tan bonita, ¿no? De que el dinero era ciego y que había que devolverle la vista para que él fuera a las personas honestas, ¿no? Esa obra siempre me ha parecido, la he visto siempre con simpatía, ¿no? Digamos. Sí, yo creo que esa idea de que tener mucho dinero no corresponde a la virtud, eso sí está en los antiguos, ¿no? No se pensaba que los ricos, por ser ricos, fueran mejores, sino que muchas veces se pensaba que los ricos eran pues, más astutos, más bribones, etc. Lo que pasa es que el sistema ese de corporaciones capitalistas que dominan el mundo e imponen incluso gobiernos y direcciones, esto era desconocido totalmente en Grecia, incluso en Roma, no sé si en la última época de Roma algo había, pero era otro mundo, más pequeño. Hay dos citas en relación al dinero de Plutarco, en terreno romano. En su vida de Lisandro, dice Plutarco, los espartanos más prudentes comenzaron a temer la fuerza del dinero, que se apoderaba incluso de los ciudadanos principales. Censuraban a Lisandro y defendían ante los éforos la purificación de la ciudad de todo oro y plata, como si fueran espíritus funestos conjurados. En cambio, luego habla en la vida de Pelópidas, general tebano, dice, Pelópidas se volcó a ayudar a quienes lo merecían para demostrar que era dueño de sus riquezas, no esclavo de ellas. Eso es una reflexión, la de Pelópidas, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, hablando sobre corrupción política. Por supuesto, acumular dinero es una actitud humana y totalmente defendible y siempre que se haga por vías honestas, como no. Eso sí, meter mano en el erario, meter mano en la caja pública es detestable. Cuando uno se enriquece por esta segunda vía, pues realmente no es dueño de sus riquezas, sino esclavo de ellas, porque no puede, entiendo, guardar ninguna satisfacción por esa acumulación de capital, no creo que le enorgullezca en absoluto, y sin embargo es esclavo de ellas para siempre, porque uno está, o deben estar, yo a veces me meto en la mente, utilizando la empatía, me meto en la mente de los corruptos y pienso, ¿de verdad esto te da felicidad? Todo el dinero acumulado que exceda de las necesidades del día a día y superado un cierto nivel, pues bueno, yo no entiendo que aporta satisfacción tanto en cuanto pues uno tiene una seguridad ante imprevistos que pueden llegar en el futuro, enfermedades, etcétera. Entonces aporta felicidad, seguridad. Aquí no, aquí al revés. Esta gente yo la imagino todos los días yendo directo al periódico, a veces algo de información respecto a la trama de la que han formado parte y ya no temiendo que le pillen a uno directamente,
sino que pillen a alguien del otro extremo de la trama, que además son tramas muy amplias. En ese aspecto estoy totalmente de acuerdo con la diferenciación que hace Plutarco entre ser dueño de unas riquezas o ser esclavo de ellas. Sí, lo que ocurre es que yo creo que hay personas de este tipo, a ciertos niveles, pierden totalmente la noción de dónde están y de quiénes son, ¿no? Antes has mencionado que algunos de estos organismos internacionales, ¿no?, que nos gobiernan, ¿no?, por poner un ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Pero cuando tú ves el Fondo Monetario Internacional que ha estado en manos, perdón, ¿no?, pero está acusado, ¿no?, condenado, ¿no?, un violador, y de luego de un super mega corrupto que ya veremos hasta dónde llega, y luego Christine Lagarde, que también tiene varios casos de corrupción en Francia por ver, dices, bueno, es que no hay nadie mejor para llevar el Fondo Monetario Internacional, o es que el Fondo Monetario Internacional quiere ser llevado por estas personas. Pero lo que ya no... el ejemplo de Strauss-Kahn es para mí el ejemplo paradigmático del trastorno que sufren estas personas. Con esa cantidad de dinero que manejan, si lo que quiere es satisfacer un apetito pues sexual que tenga, evidentemente con el dinero que tiene todos los medios para poder satisfacerlo sin ningún tipo de cortapisa, pero pierde el norte cuando ya no se trata de eso, se trata de que una persona que se me cruza, yo con esa persona me da igual el momento y el lugar, hago lo que me da la gana. Haya perdido totalmente el norte, ¿no? Pero bueno, es representativo de que estas personas lamentablemente tienen una visión ya de su vida distorsionada. Lo triste es que están ahí puestas y tienen un enorme poder. Ese es el tema, claro. Hay que ir desmontándolas. Gracias a Dios, algunas de estas podremos disfrutar de ver cómo las vamos desmontando. Sí, en relación con lo que acabas de decir, los sumarios de los procedimientos judiciales por corrupción política, realmente, y hablando de novela histórica, son como una gran novela. Es decir, gran parte de ellos son 20.000, 30.000, 40.000 folios, y gran parte de ellos son las conversaciones telefónicas que tienen entre los miembros de la trama, los correos electrónicos que se intercambian, los mensajes de móvil, etcétera, ¿no? Entonces uno es capaz, utilizando de nuevo la empatía, de ponerse en la mente de cada uno de ellos. Y uno se da cuenta de que han perdido el norte hace mucho tiempo, fruto del ambiente de impunidad en que se han estado moviendo. Creo que eso ya está empezando a desaparecer. Fruto de esa impunidad está la consideración de que no están haciendo nada malo, que eso forma parte de su profesión. Lo han hecho una vez, no pasa nada, 2, 3, decenas de veces, durante meses, durante años, y al final yo creo adoptan una capacidad impresionante de hablar delante de la cámara y decir verdades, medias verdades, grandes mentiras con la misma pose, y al final pierden la capacidad de saber cuál es el universo que ellos se han creado para sí mismos porque les conviene y cuál es el universo real. Y bueno, desde luego la mejor manera de hacerles despertar es sacarles de su universo y ponerles en otro mucho más apropiado. Respecto, has mencionado antes las Cortes Valencianas, el Parlamento. Yo estoy de acuerdo, creo que antes nos has apuntado, Carlos, que nuestra democracia tiene muchos más puntos de conexión, no con la democracia ateniense, sino con el republicanismo romano, ¿no? Las instituciones que nosotros heredamos vienen mucho más de la República Romana, que también recoge a su vez muchos elementos de la democracia ateniense, que era una participación directa, más que nada era un referéndum continuo, es decir, cada decisión política se sometía a debate en la asamblea y eran los propios ciudadanos, sin representantes políticos, los que tomaban la decisión, incluso aquellas decisiones que atañían a la guerra. Es decir, yo estoy convencido de que la guerra de Peloponeso, la guerra entre Esparta y Atenas, durante 27 años, la peor de las guerras que hubo en Grecia antigua, yo creo que Atenas la perdió por la democracia. Es decir, porque hay gente que, por ejemplo, Alcibiades fue capaz de convencer a sus conciudadanos de que era preciso hacer una expedición a Sicilia, y ahí es donde de verdad empezó el declive en la guerra. Y además las decisiones militares, como eran discusiones abiertas, llegaban a los enemigos de forma casi instantánea. Bueno, y la pregunta, Santiago, respecto a la función legislativa,
es, bueno, pues a través de tus novelas hablamos del funcionamiento del Senado y cómo es posible que en Roma, esta pregunta te sonará, ¿cómo es posible que en Roma, mal que bien, funcionaran más de 1000 años con un solo Senado y que aquí necesitemos 2 cámaras parlamentarias? ¿Cómo es esto? Sí, a mí esta pregunta me recuerda a una que me hizo un chaval en una presentación, un chaval de 10 años. Un chaval de 10 años. Que son, cuando yo voy a dar una presentación y veo un chaval de 10 años que levanta la mano, me preparo porque hacen preguntas con balas, o sea, tiran a la línea de flotación directamente. Y recuerdo que incluso este chaval llevaba la reflexión aún más allá, ¿no? Sobre una de las novelas de Trajano me preguntó, claro, dice, vamos a ver, si en Roma, en el imperio, el que mandaba era el emperador, ¿para qué había Senado? Claro, yo ya le dije, hombre, si quieres podemos seguir extendiendo esa pregunta incluso al siglo XXI porque tenemos un Senado en España. Pero la pregunta era muy certera. Evidentemente le hice ver que las sociedades y las civilizaciones evolucionan poco a poco y que a veces hay instituciones que van perdiendo realmente su función, pero por una cierta inercia se van manteniendo, aunque no tienen las mismas funciones que tenían anteriormente, ¿no? Pero eso sí me llevó a pensar, evidentemente, que en este proceso de control oligárquico en el que hemos apuntado antes que vivimos, lo que no puede ser es que se cree una enorme casta política, empleo esa palabra, aunque la haya empleado una persona, yo creo que las demás lo podremos emplear también. Vamos a ver, ¿cuántos expresidentes de autonomía con secretaria, chofer, despacho y 2 personas designadas de libre designación nos podemos permitir? Son 17 autonomías. 50 personas de este tipo, 100, 120, aparte 300 y pico senadores, aparte todos los órganos consultivos que se inventa cada autonomía. Hombre, a mí a ver cómo lo digo bien, me siento incómodo, luego si cenamos lo digo con otro lenguaje. Cuando nuevamente estas nuevas formaciones, es muy bonito ver que una persona, por ejemplo, que era ninguneada por el partido que tenía mayoría absoluta, léase Partido Popular en nuestra comunidad, una persona que era ninguneada, pues era Mónica Oltra. A mí sí me gusta poner los nombres claros, ¿no? A mí me ha parecido muy romántico ver cómo ahora resulta que esa persona le ha dado la vuelta a la tortilla. Hasta ahí, preciosa la historia romántica. Y ahora viene el despertar de mi historia romántica, que de pronto he visto en Madrid que Ciudadanos ha forzado la desaparición del órgano consultivo autonómico en Madrid. Y yo no voy a decir ahora que todo lo que haga Ciudadanos me parezca bien o mal, pero a mí todo lo que sea eliminar lugares donde gente está cobrando del erario público, discúlpenme, por no hacer prácticamente nada, por no decir nada en absoluto y cobrando sueldos de 100.000 euros al año, que eso desaparezca, me parece positivo y me da igual que lo proponga Ciudadanos o que lo proponga un marciano que bajara ahora mismo, ¿no? Pero ahora resulta que Mónica Oltra dice que no nos podemos cargar este órgano consultivo, que eso es recentralizar. ¿Perdón? A ver, no nos pongamos en si recentralizamos o no, optimicemos recursos públicos, ¿no? Y se me ha ido el santo al cielo, porque me estaba cogiendo y iba a decir otra cosa, pero se me ha ido. A ver si me vuelve. Bueno, sí, yo creo que un problema de las democracias está en que primero creen una enorme cantidad de figuras secundarias apoyándose los unos a los otros, las cosas de estas familiares y tal, y que resulten una gran carga para el Estado. En eso quizá un ejemplo podría ser el de Suiza, donde estas cosas están aligeradas al máximo, ¿no? Donde un señor que ha sido presidente de la República se jubila y nada, no cobra más y tal. Ahí se cruzan un poco ciertos vicios de democracia con ciertas cosas, yo creo que también del mundo no sé si decir mediterráneo, porque debe pasar en España y debe pasar en más países, ¿no? Claro, eso en el mundo antiguo no pasaba, ¿no? Eso en el mundo antiguo no pasaba. Me he acordado ahora. Mira,
una escritora muy amiga mía, Toti Martínez de Lecea, es una novelista vasca que claro, ella tiene un problema, es que hace novela vasca sobre vascos y sobre cuestiones vascas, pero lo hace en castellano, aunque luego ya fuerza su editorial que también lo traduzca al euskera. Entonces, los que son de euskera total no la aguantan porque no escribe directamente en euskera, pero los que escriben en castellano en el País Vasco no les gusta porque habla de asuntos vascos. O sea que la pobre ya está, como es independiente, peleada con todos. Pero bueno, como es independiente se le acercó Podemos, ¿no? Y Podemos que le ofrecía a lo mejor el tema de poder entrar en las listas, ¿no? Y ella decía, pero si vosotros no sabéis lo que yo pienso, si sabéis lo que... Dice, no, da igual, porque aquí cabe todo el mundo, tal. Muy bien, eso es muy bonito, eso está muy bien. Dice, no, ya, pero mira, yo con tanto lo de las novelas y escribir no voy a tener tiempo. Dice, argumentos. No, era para ir como senadora. Dice, no, pero si no pasa nada. Si solo has de ir una vez al mes. Ah, que solo tengo que ir una vez al mes. Y ya se va calentando. Solo tengo que ir una vez al mes. Ya, pues qué interesante, ¿no? Y además, pues ahí puedes escribir, y puedes, o sea, que puedes seguir haciendo lo que a ti te dé la gana y solo tienes que ir una vez al mes. Ah, vale. Dice, ya, pero claro, aún así no lo veo, porque tal. Dice, pero además no te preocupes, si a lo mejor, si no creemos que vaya a salir el senador y tal, hombre, pues ya me lo estás poniendo muy bien, o sea, encima me tengo que manifestar políticamente, me estás diciendo que para no trabajar, y luego resulta que ni siquiera voy a salir. Entonces se lo vendieron muy mal. Pero lo que hay detrás de la anécdota es que yo no sé para qué vale el Senado. O sea, realmente no le veo ninguna utilidad. Yo no lo considero necesario. Y por mucho que me quieran vender la moto, de que nos hace falta una cámara autonómica, etcétera, yo creo que en una cámara se puede discutir todas las cosas que hagan falta. Así que nadie me va a convencer de que nos hace falta un Senado. Sí, está claro que lo que llamamos Senado romano no tenía nada que ver con el Senado actual, ¿no? Porque realmente allí más bien era Congreso y Senado, la República Romana no era precisamente una democracia, desde el punto de vista de los griegos no era una democracia, y luego, claro, funcionó durante 1000 años, pero durante por lo menos la mitad de ese tiempo estaba sometida a las órdenes tiránicas del emperador de turno. Claro, o sea que no. Sí, y el Senado era con 1.000.000 de sestercios comprabas el puesto en el Senado. Exactamente, sí. No es un hecho aislado del Senado, sino que en realidad subyacen muchas otras cosas. Es decir, esto guarda relación, a mi entender, con una excesiva politización de nuestra sociedad. Está excesivamente politizado todo: las instituciones, la cultura, la cooperación internacional, el deporte, la lengua y tantas otras cosas. Antes has hecho mención a las etiquetas, incluso haciendo relación también a un comentario insistente de Antonio Muñoz Molina, persona por la que tengo el máximo respeto y admiración como persona y como escritor, y es el socio de honor de Acción Cívica contra la Corrupción. Muñoz Molina siempre insiste en lo pernicioso que son las etiquetas, tanto para la literatura como para la vida. Y es cierto, estamos enfrentados aquí, si piensas así, tú ya enseguida eres de estos, si no de estos, no. De hecho, en el libro lo hago, una reivindicación de la individualidad, del libre pensamiento, en relación también con aquellos primeros filósofos que surgieron en época arcaica, en el siglo VI a.C., precisamente en Jonia, que eran personas únicas y que establecieron tesis y planteamientos únicos de ellos y no pertenecientes a ninguna casta ni a ningún grupo del que ya te sientes partícipe para todo según lo que te dicta un guía. En este entorno de excesiva politización de las instituciones, yo creo además que sobran políticos por todas partes. Sobran las instituciones como el Senado, como las diputaciones. Yo lamento mucho oír a políticos decir, no, es que las diputaciones, hombre, son 6.000 millones de lo que nos cuesta al año, más los 50 palacios que ocupan, pero bueno, pero es que es muy importante porque los pueblos que están ahí, bueno, todo eso lo puede asumir sin ningún problema la Consejería de Territorio de cualquier comunidad autónoma. Eso es una explicación. Lo que pasa es que toda esta casta hay que darle un asiento y unos sueldos porque no tienen dónde ir. Y ahí es donde yo entro en la deslealtad profunda que los políticos han tenido para con la sociedad. Porque ellos sí que nos han exigido a todo el mundo esfuerzos en pro de la crisis y de fomento
difícil que estamos pasando, pero no han tenido ninguna autoridad moral para exigir todos estos esfuerzos, porque ellos no han tomado una sola decisión que les afecte a ellos. Eso es el mayor corporativismo, además, que existe. En ninguna otra profesión existe un corporativismo como ese. Y además, corporativismo del chungo, del malentendido. Tampoco habrá un pacto de Estado para la educación ni para cuestiones importantes realmente, sino de verdad han hecho un pacto de Estado. Aquí me refiero a los partidos mayoritarios que han tenido responsabilidades de gobierno. Sobre los nuevos no puedo opinar porque aún no lo hemos visto, pero ahí sí que han pactado en no echarse en cara temas de corrupción. Y lo hemos visto en muchos casos y puedo poner muchísimos ejemplos. Mi propuesta es despolitizar el país y que la sociedad civil dé un paso adelante y que recupere muchas esferas que nos han sido arrebatadas. Y un ejemplo claro es cada institución. Pues bueno, tenemos un cuerpo funcional enorme y muy bueno, en general magníficos, de las mejores cosas que tenemos en este país. Bueno, pues cada institución, en Bélgica estuvieron año y medio sin gobierno y no pasó nada, fueron de maravilla, pero los funcionarios saben perfectamente cómo llevar el día a día. Pues cada institución que tenga sus funcionarios y después de cada gobierno, cada ministerio, cada consellería, etcétera, pues que sea ocupada en su cúspide por un político acompañado de un par de personas de su confianza, pero ya está. Los directores generales, o sea, los jefes de área, etcétera, etcétera, deben seguir siendo funcionarios, que por su mérito y capacidad, tal y como reconoce la Constitución, que ocupen esos puestos, pero jamás fijados a dedo por los políticos. Debemos hacer, creo, estoy convencido, un esfuerzo por parte de la sociedad civil para colocar de nuevo a los políticos en su lugar y eliminar a aquellos que sobran y que se vayan a sus casas o a sus profesiones, si alguna vez las han tenido. Esto creo que crea desafección en la ciudadanía, y te voy a hacer una pregunta, Carlos, sobre la desafección, y además creo que es una pregunta que te va a gustar, porque Epicuro es una de las figuras en las que más has profundizado a lo largo de tu vida. Tu libro sobre él es maravilloso, y yo relaciono todo esto con lo que ocurrió en aquel siglo IV antes de Cristo, después de la guerra del Peloponeso, después de las guerras que hubo en el siglo IV, después de que esa desafección que hubo en aquella ciudadanía, que por primera vez, pues bueno, aquel ciudadano griego dio la espalda por primera vez a la polis y se dedicó a buscar la felicidad por otras vías particulares, ya no bajo la consideración de que yo pertenezco a esta tribu como siempre había sido, no ya yo soy ciudadano y pertenezco a esta polis, sino que yo me recluyo aquí con los míos en este jardín. También los estoicos y los cínicos hicieron algo parecido, y creo que guarda relación con esa desafección del sistema político. Bueno, contestaré más o menos a la pregunta. Ahora, con relación a tu propuesta, yo creo que si la hicieran, aumentaría muchísimo el paro. Si todos los políticos sobrantes fueran parados, eso sería un problema gravísimo para el país. Es verdad que en el mundo antiguo, digamos en la Grecia clásica, ¿verdad? El ser ciudadano era lo importante, ¿no? Las ciudades, como dicen Aristóteles, se componen de ciudadanos. El ser ciudadano le comprometía a uno a estar en la ciudad. Ustedes saben, por ejemplo, el que no participaba en las tareas políticas es lo que se llamaba un idiota, que había quedado la palabra con ese matiz negativo. Pero claro, es como si la ciudad fuera de todos, esa idea. Claro, esa idea, cuando llega la época helenística y ya se instala en el poder pues los nuevos reyes con sus ejércitos, y ya las ciudades dejan de ser independientes, claro, motiva que el ciudadano no se siente importante, ya sabe que él no va a decidir por su voto en la asamblea el destino de la ciudad, sino que se lo van a dar impuesto, y es natural que entonces empiece esa desafección, ese retiro a la vida privada. Nosotros estamos mucho más cerca de los griegos de la época helenística que no de los griegos de la época clásica. Tampoco hay que idealizar demasiado, porque claro, en aquella democracia las mujeres no eran ciudadanas, había esclavos. En cambio, la distinción entre ricos y pobres en muchas ciudades no era tan importante, y digamos, era una ciudadanía de hombres, que iban a la guerra, pero se sentían, tanto los pobres como los ricos, sentían que era importante que ellos colaboraran en la tarea común de dirigir la ciudad. Eso se perdió a partir de esa época.
Y eso es lo que pasa también, bueno, cuando hay, por ejemplo, tiranías o gobiernos donde un general o que sea el caudillo de turno determina lo que es una nación, pues claro, la gente se va desinteresando. Es lo que yo creo que pasó aquí en gran parte con el franquismo, que se ha perdido sentido crítico. Claro, es muy difícil de recuperarlo. Luego, con ilusión, algo se hizo. Yo soy de los que admira el proceso ese de la transición, porque mucha gente volvió a pensar que sí era importante colaborar con los demás. Y bueno, ahora yo creo que con la situación esta de crisis política, lo que tú dices, abuso de los políticos, desconfianza, corrupción, se ha vuelto un poco al recelo de decir no podemos hacer nada contra este mundo que dominan otros, que dominan los más poderosos, los más ricos, los más astutos, etc. Y se ha vuelto el recelo ese. Pero eso nació, claro, en una época en que la ciudad antigua entró en crisis. Bueno, os voy a preguntar, aquella democracia ateniense, yo creo que fue posible porque había una consideración general de que la paideía era esencial. Es decir, la democracia exige una preparación en el ciudadano, una educación, una voluntad de ser capaz de ser un ciudadano responsable de las decisiones que se toman y de la participación en los asuntos de la ciudad. Y para eso había un interés en aquella época, por lo menos en el siglo V a.C., en formar a los muchachos, a los ciudadanos libres, para que fueran capaces de ser buenos ciudadanos responsables, etc. ¿Qué estamos viendo en nuestra época? Estamos lamentando que las humanidades se están arrinconando, el griego, el latín, la cultura clásica, la filosofía, etcétera, etcétera. Nos proponen que nos ciñamos a lo que dice el informe PISA, que quien elabora esto es la OCDE, es un grupo de países occidentales. A mí me da la impresión de lo que están buscando es no personas, no ciudadanos con sentido crítico capaces de elaborar un libre pensamiento, sino buenos clientes, buenos operarios, capaces de desarrollar de forma óptima una tecné, una labor operaria factoril, concreta, pero que no sean capaces de detectar una mentira que es transmitida desde el poder, desde la oligarquía. Yo ya no sé hasta qué punto esto es una teoría conspiranoide que yo me monto o si estáis de acuerdo con ello. Hombre, yo desde la universidad, como lo verá Carlos también, lo que veo evidente es que cada vez es mucho más caro para los estudiantes estudiar hoy día. El tema de los másters está clarísimo que es una forma de encarecer el proceso por el cual la gente podía estudiar antes. Sencillamente en las filologías antes tú hacías la carrera y luego un pequeño curso se llamaba el CAP. Otra cosa es que por contenido se tuviera que mejorar y tal, pero un curso cuyo coste económico no era muy grande, ahora se sustituye por un máster de un coste económico bastante más importante, y no contentos con eso, no quieren que sea 4 años más 1, 4 años de grado y 1 de máster, sino quieren que sean 3 años de grado y 2 de máster. Esto lo envuelven en disquisiciones académicas y convergencia con no sé qué Europa, pero realmente lo que hay detrás es que pasas a tener 3 años de 4 años bastante subvencionados y 1 poco subvencionado, a tener 3 años subvencionados y 2 años apenas subvencionados, es decir, más caro aún, ¿no? Un proceso de encarecimiento de la educación que está dejando fuera de la universidad a muchísimos estudiantes, ¿no? Y bueno, esto es algo que yo veo bastante evidente y que es muy lamentable. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, en cualquier empresa privada, el representante de recursos humanos, si hiciera lo siguiente, sería eliminado, fulminado del puesto inmediatamente. Si se dedicara el director de recursos humanos de cualquier multinacional de estas que tú has mencionado a educar y financiar la educación en gran medida de una serie de personas, y que luego dejara que los mejores
se fueran a la otra multinacional, a la de enfrente. Eso es exactamente lo que los ministros de trabajo están haciendo en este país durante años, ¿no? Y yo no hago más que hacer cartas de recomendación para que mis mejores estudiantes, jóvenes, capaces, que saben idiomas, que están preparados y que tienen ganas de hacer cosas, ante la ausencia de posibilidades de trabajo aquí, se van fuera. Y se lo regalamos a Alemania, al Reino Unido, a Japón, a todas partes. Eso es para matar a todos los que llevan los recursos humanos de este país. Y a mí me hace mucha gracia cuando dicen volverán. Vamos a ver, la gente joven, que se va joven y que luego echa raíces en otro país, porque echa raíces familiares allí, ya no vuelve. Y eso es una pérdida que este país, ningún país, se puede permitir. Sí, claro, yo creo que también hay que pensar en para qué se educa, ¿no? Efectivamente, nosotros vivimos en una sociedad que no es una sociedad de ciudadanos, sino es una sociedad de consumo y consumidores. Consumidores y productores, a su vez, de cierto tipo de cosas, etcétera, etcétera. Pero se ha olvidado del todo que, sobre todo en esa edad juvenil, conviene a la gente educarla para que piensen, para que sean un poco ellos mismos. O sea, vivimos en una sociedad donde hay unos medios de tremenda presión, medios de masas, etcétera, que tiene a la gente muy entretenida. Pero aparte de eso, lo que debería pensar el educador es que cada persona tiene un fondo que conviene desarrollar, y que para eso sirven un poco las humanidades y otras cosas como la historia. Yo creo que la historia y las humanidades no es que sean muy actuales, lo que sirven es para enseñarle que más allá del mundo de la televisión, del deporte, de los toros y tal, y de lo que de las noticias se corren, hay más cosas. La educación debe servir para abrir mundos y que cada uno se desarrolle. Esa famosa frase de Píndaro de llega a ser el que eres, que quiere decir el que puede ser. Entonces cada vez la educación educa menos en ese sentido, ¿no? Y la educación, hay que decir que en muchos países está en manos de gente lamentablemente muy poco educada y muy poco inteligente en el sentido de esto, ¿no? Uno repasa lo que han sido, por ejemplo, los ministros de educación estos últimos años en España y es una cosa lamentable, ¿no? Y yo entiendo que ellos hagan esas reformas porque responden a la manera de ser de ellos, pero están estropeando, digamos, lo que la gente podría ser, al margen de lo que vayan a ganar o no vayan a ganar, que es importante. O sea, yo creo que se debe educar también para oficios, pero hay que decirle a la gente que además de eso hay más cosas. Y en ese sentido, yo creo que la educación humanista, el leer cosas, el pensar en otras épocas, saber algo de historia y tal, da una cierta felicidad que no se compensa con las destrezas, lo que llaman destrezas manuales o aprendizajes científicos muy especializados. Muy bien, bueno, pues voy a ir con la última pregunta. Nos vamos a ir a Cicerón, figura pública, pensador, autor por el que tengo toda la admiración, todos lo tenemos los que estamos aquí y creo que es de aplicación a lo que estamos hablando. Y ya posteriormente, si os parece, cualquiera de vosotros que tenga una pregunta nos la puede trasladar. Cicerón argumentó que la verdadera armonía de una república solo puede producirse si el individuo, en lugar de tratar de sacar provecho personal en su puesto público, antepone los intereses de la comunidad a los privados. Solo si la riqueza no se despilfarra en el lujo y la disipación, sino que se administra y se transforma en cultura espiritual, artística, solo si la aristocracia renuncia a su orgullo y la plebe, en lugar de dejarse sobornar por los demagogos y de vender el Estado a un partido, exige sus derechos naturales, solo entonces puede restablecerse la república. Creo que es de total aplicación preguntaros por esta afirmación y sobre todo por la magnífica obra, magnífico discurso de Cicerón contra Cayo Verres, contra su impresionante caso de corrupción como gobernador de la isla de Sicilia. Sí, hombre, está clarísimo que en gran medida en estos discursos, en estas opiniones, Cicerón está tremendamente acertado. De hecho, incluso el propio Julio César, lo que pasa es que Julio César todo lo hacía para su propio provecho al final. Descubrió que lo que le era muy útil era, en su etapa de abogado, hacerse con casos de corrupción para hacerse popular, ¿no?
No estoy trazando ningún paralelismo, no te veo yo a ti conquistando las Galias, pienso yo. Pero estaba claro que ahí había el foco de la gente, porque la corrupción se estaba apoderando de Roma. De hecho, el magnicidio de César está también relacionado con todo esto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además de todo esto, hay una cuestión que habíamos hablado antes, pero que no ha salido, que a mí me gustaría recuperar, si te parece, el tema de la isegoria, de la libertad de la palabra, que tan importante era también en el mundo griego, ¿no? Porque a veces esto lo pasamos por alto, porque podemos pensar que vivimos en un contexto democrático, que es cierto, donde hay total libertad de expresión, ¿no? Hombre, y sí hay una elevada libertad de expresión, por lo menos en nuestra democracia, bastante más que, por ejemplo, en Rusia o en Bielorrusia, desde luego, ¿no? Pero hay una sutil censura que se va metiendo por muchos sitios, que no es fácilmente visible, pero que está ahí, ¿no? Y me gustaría... Está claro que está la censura en los medios de comunicación, que unos son de un lado, otros son de otro, etcétera, etcétera. Pero como eso ya lo sabes, tú ya sabes que si te compras El País vas a ver una visión, y si te compras El Mundo vas a leer otra visión. Entonces ahí no te hacen tanto daño porque estás advertido un poco de la cuestión. Pero hay esa forma sutil de hacerlo por detrás, sin que te des cuenta. Y si me permitís una anécdota. Tú vas al Museo del Prado y ves el museo, disfrutas de él, y luego pasas por la tienda, llegas a la librería y dices, bueno, pues voy a comprar algún libro, alguna novela sobre el Prado. Pues hombre, recientemente ha salido una obra que se llama El Maestro del Prado, de Javier Sierra, que presenta una visión muy alternativa de la mayor parte de los cuadros, ¿no?, que puedes ver religiosos, sobre todo de tema religioso, que puedes ver en el museo, ¿no? Y dices, bueno, ¿tienen aquí El Maestro del Prado? Y no lo tienen. No está. Dices, hombre, es curioso, ¿no? Es curioso que no esté la última novela relativamente popular y de impacto en el país sobre la gran Pinacoteca Nacional, no está en el Museo del Prado. ¿Por qué no está? Claro, esto yo me puedo poner a investigar. Cualquier otro, si pregunta, ya no lo ve, y cualquier otro que desconozca incluso el libro ya ni tendrá la opción de buscar, porque no está. Pero ¿quién ha tomado la decisión de que no esté? Claro, te pones a investigar y resulta que la concesión de todas las librerías, de todos los grandes museos nacionales, está en manos de una cadena de librerías que depende del Opus. Ah, qué curioso. Pero ¿qué ha hecho Javier Sierra para que no lo quieran tener ahí? Entonces, si vas hilando más fino, resulta que hay una página web que se llama delibris.org, si la queréis consultar. Es muy entretenida. ¿Cómo? Delibris.org. En vez de libros, delibris.org. Y esta es una página web en la que obviamente detrás está alguna organización ultraconservadora católica, ¿vale? Y que evidentemente, cuidado, tiene todo el derecho de poner esa página web lo que le parezca, como cualquier bloguero pone lo que le parece en su blog. Pero ¿qué ocurre? Que ahí hay una calificación moral de todos los libros que van saliendo en España, ¿no? Es muy divertido buscar las calificaciones morales. Yo me he buscado. Hay una categorización que es, puede ser LA1 o LA2, está bien, eso está bien, no hay problema. El L1 o LB2 ya la cosa se está poniendo mal. Y está luego LC1, LC2 o LC3. En la LC está hasta el LC3, ¿no? Claro, el libro de Javier Sierra es LC3. Ya hemos atado todos los cabos. Es LC3. ¿Por qué? Porque propone lecturas, cuidado, que no se mete nunca directamente con nada de la Iglesia, porque no es lo que busca, pero sí presenta siempre lecturas alternativas. Y estas lecturas alternativas que hacía Herodoto, ¿no?, de poder ver la realidad, ¿no?, desde distintos puntos, ahí sutilmente, sin que sepamos cómo, lo ha hecho. Luego yo ya por deporte me busqué a mí mismo y solo llego a LB2. No sé más. Porque, claro, yo con el cristianismo no tengo nada personal, entonces ponen que trato bien el cristianismo, pero claro, soy LB2 por mis escenas sexuales. Pero bueno, yo espero que con la tercera novela de Trajano tengo serias aspiraciones de llegar a ser LC3. Bueno, yo creo que esto que dice Santiago es muy interesante. Nos aleja un poco de la cuestión esta que tú decías. Bueno, esa proclama de Cicerón es un poco de lo que es el humanismo, ¿no? Es decir,
lo que ha sido el humanismo. Ahora, el humanismo está en baja en casi todas partes porque muchas veces se ha convertido en una cosa retórica y lo que a la gente les interesa es, insisto, es sacar dinero, ¿no? Es el mundo este del capitalismo, digamos, ha sido tremendo. Y por eso yo creo que una buena educación, no solo una educación de ciudadanía, pero incluso una educación de la historia bien enseñada, incluso admitiríamos incluso hasta una historia de las religiones bien enseñada, debe luchar contra esa tónica general de que todos somos iguales y queremos ganar más dinero y que eso es lo único que importa en la vida. No, hay que decir que no, que la felicidad es eso y que yo creo que la cultura también debe servir para la felicidad. En eso veo una especie de nota epicúrea. Leer libros que a uno le gusta, ver teatro, ser crítico, proporciona una rara felicidad que mucha gente no conoce por culpa de las presiones de la sociedad en que vive. Respecto a lo que has dicho, Santiago, de la libertad de expresión, me ha recordado una afirmación que suele lanzar Emilio Didot desde su inmensa sabiduría, y es que sí, la libertad de expresión, hombre, es muy importante. Es importante uno que pueda decir lo que quiera, ¿sí? Mientras no insulte, mientras no ofenda a otro, mientras no injurie, etcétera, dentro de los límites del Código Penal. Pero mucho más importante que la libertad de expresión está la libertad de pensamiento. Para que seamos capaces de pensar con libertad, de ser librepensadores, con sentido crítico, etcétera, 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 pues hace falta una paidería, hace falta una educación. Es mucho más importante esa educación, esa capacidad de adentrarse en mundos inexplorados o en tesis o abundar en ciertas ideas, que la capacidad de decir lo que a uno se le ocurra, que hay muchas posibilidades de que sean tonterías simplemente, ¿no? Sí, vamos, yo a los estudiantes que tengo en la universidad siempre les digo que lo más importante que puede aprender un estudiante en la universidad es a ser crítico. Ser crítico. Sí, sí. Incluso para poner incluso en cuestión esto que acabo mismo de decir, ¿no? Incluso para eso, ¿no? Y eso es lo más importante que se pueden llevar. Pero todo se intenta desde los que nos controlan para que la gente no sea crítica. Claro, el mejor ejemplo para eso son esos programas de coloquio de televisión. Es lo que es la televisión, es lo que da una idea de lo que es la mentalidad de la España actual, claro. Y de cómo para gente así, digamos, ¿qué es la educación? Claro, pero es que esos programas ilustran muy bien que hay una diferencia entre libertad de expresión y libertad de pensamiento. Son gente que está haciendo su perfecto uso de libertad de expresión sin ningún pensamiento. Y claro, ese es el problema. Tenemos que primero meter pensamiento en la gente y luego los pones donde quieras, porque si tú pones gente con pensamiento van a decir cosas interesantes. Yo suelo decir a mis hijos, piensa antes de hablar. Primero piensa, después habla. Creo que es una base de la esencia de la paideía, ¿no? Bueno, pues si os parece, damos paso a las preguntas que podáis tener. No sé si hará falta un micrófono. Quizás pueda hablar directamente. Vale. Primero, felicitar al profesor Posteguillo, porque le he seguido todos sus libros y le pediría que siguiera escribiendo también como lo ha hecho hasta ahora. Y luego, el tema de los políticos. Parece que hablamos de los políticos como si fueran una cosa que viene de otro planeta. Los políticos son la sociedad, de la que emanan y a la que pertenecen. Los problemas de los políticos y la corrupción de los políticos es la misma que tiene la sociedad. Porque ¿de dónde sale el 30% de fraude fiscal que hay en la sociedad? No echemos la culpa a los políticos, echemos la culpa a nosotros, que los elegimos, y a los que no somos capaces de rectificarlos. Porque a mí me hace mucha gracia cuando decimos corrupción de los políticos. Para mí la corrupción tiene dos vertientes. Primero, meter la mano en la hoja. Evidentemente, ese debería ir a la cárcel directamente. Pero hay otra corrupción que no se dice, y es la de no cumplir con su obligación. La de no hacer gestiones que sean en bien de la sociedad. Porque un político que gane, no me importa lo que gane, pero que cumple con su obligación y que hace gestiones que beneficien al bien común, los
son un gran político para mí. Otra cosa es aquel que cobra muy poco y además hace cosas muy malas para la sociedad. Ese no me sirve. Es decir, hay gente que cree que porque un político cobra mucho ya es malo. No, es malo si lo que hace, o si hace algo, que habría que preguntárselo, es malo para la sociedad. Cuando hay un gestor de cualquier tipo, sea presidente de comunidad, de diputación, alcalde o presidente del gobierno o ministro, que hace gestiones que benefician a los ciudadanos, ole, no me importa lo que gane, evidentemente sí que me importa, hay que tener cierta consideración, pero no es esa la cuestión es si lo que hace para mí, yo he sido responsable de establecimientos hoteleros y lo importante, lo que yo hacía cada día era lo que yo hacía el bien de mi empresa, no lo que ganaba. Entonces yo pienso que a veces hablamos con los políticos sin tener en cuenta un poco de dónde vienen. ¿Qué son los políticos? Los políticos somos nosotros. ¿De dónde salen los políticos? Las listas del PSOE, las listas del PP, las listas de Podemos, somos nosotros. Nosotros todos los que estamos aquí. No solo porque a lo mejor algunos de los que estamos aquí, yo no, formamos parte de las listas de algún partido, pero seguro que todos los que estamos aquí les hemos votado. Entonces habría que decirle, oye, un momento, somos responsables todos, Entonces no hagamos de los políticos como si vinieran de otra línea. A mí los políticos, me da igual, yo no soy político, ni cobro de los políticos, ni me han pagado, lo único que hago es leer al señor Posteguillo, que me encanta, y nada más. Pero creo que debemos ser críticos con nosotros mismos y no hacer como si los políticos fueran algo de una galaxia lejana que viene. No, los políticos somos nosotros, la sociedad. Tenemos que mirarnos, tenemos que mejorar nosotros. El fraude que la sociedad, cuando yo voy a un fontanero y me dice que no le pone el IVA, eso es fraude. Somos nosotros los que tenemos que pensar que si queremos que los políticos mejoren, tenemos que mejorarnos. Bueno, yo podría contestar o contestamos en parte, porque es muy amplio lo que usted ha dicho. Por una parte, yo creo que no somos exactamente los políticos, es decir, hay una desafección por parte de la ciudadanía y se ha configurado en una clase que está por ahí arriba. De hecho, en unas elecciones ordinarias hay un 50% o 45% de abstención. Aquello que decía el 15M, con el que yo no tengo ninguna relación, pero aquello de no nos representáis, creo que cala mucho en la sociedad. Yo no me siento que ninguno de ellos me representa. Efectivamente están ahí porque los hemos votado, pero hay que tener en cuenta el grado de abstención que hay y redes clientelares o consideración de gente que ha estado cobrando subvenciones, que cree que con estos nos iría peor para nuestros intereses particulares. No lo sé, pero efectivamente los que están es porque los hemos elegido nosotros y también es responsabilidad nuestra, eso desde luego. Pericles decía en su último discurso antes de su muerte que un político en democracia debe tener 4 cualidades imprescindibles: inteligencia o capacidad de juzgar correctamente, elocuencia o capacidad de comunicar sus juicios de forma convincente, patriotismo e incorruptibilidad. Esto lo decía Pericles en 429 a.C. Respecto a lo último, y usted ha hecho ese símil con el pago sin IVA de las facturas, y es algo que a mí me llama mucho la atención porque a veces se nos quiere hacer creer que todos somos corruptos en potencia. Es decir, sí, yo soy corrupto porque yo puedo, yo estoy ahí arriba, pero usted, que es un ciudadano de a pie, pues oiga, usted también trapichea, y si usted estuviera aquí donde estoy yo, usted también sería corrupto. Yo no creo que sea un discurso honesto. Es decir, los pequeños trapicheos que todos alguna vez hayamos podido hacer son cosas de la vida y cosas normales y cosas y además a nivel particular. Es decir, porque lo peor del hecho de que un político meta mano en la caja pública
no es el dinero que directamente detrae y que se apodera de él, aparte del fraude fiscal que fomenta, aparte de la pérdida de inversiones, a partir de la pérdida de eficiencias, el beneficiar a unas empresas y no a otras, aparte del ambiente general que está creando. Aparte de todo eso, lo peor para mí es que él está utilizando una institución democrática que es de todos para sus fines particulares. Es decir, el daño que él con su acción está creando en esa institución que él temporalmente ocupa en representación de nosotros es una doble deslealtad. Está defraudando a la confianza que hemos depositado en él y en su partido a través del voto, y además está utilizando para su provecho particular una institución que es de todos y que mucho tiempo y esfuerzo nos ha costado recuperar. Entonces, para mí, ese símil no es de aplicación. Entonces, bueno, yo creo que usted tiene mucha razón en algunas cosas que ha dicho y en otras creo que es discutible, pero indudablemente es un tema muy complejo. Sí. Es que opino, como Antonio, pues que parece que estén queriendo manejar a la gente joven. Pero yo lo que considero es que a lo mejor es más difícil cambiar las instituciones desde fuera que no cambiar a las personas que forman las instituciones. Entonces, nos paramos un poco en las facultades, en los universitarios, pero ¿por qué no antes? Las bases, yo por ejemplo, yo recuerdo que me decía mi abuelo de niña, pues que antiguamente para hacer un contrato se echaba la mano y era palabra de Dios. Unas bases que si escuchan los niños, como ha dicho antes Santiago, un niño de 10 años que es capaz de hablar, de rebatir, de pensar, ¿por qué no enseñar en los colegios, hacer muchas charlas? Porque claro, no solamente no os podéis meter en las familias en cada hogar, sino es más fácil pues tal vez en los colegios. ¿Por qué no van a los colegios los deportistas de élite para hablar de las drogas, de que no se debe correr el coche en los corredores de rallies? Porque rallies, por ejemplo, pues que fuera para enseñar a los niños que no se debe correr con un coche por la carretera porque puede ser peligro de vida, tal, las drogas. O sea, más información a los niños desde los colegios, antes de entrar a la universidad. Enseñarles ya, preguntándoles a detectar los mensajes subliminales, o en fin, ciertas cosas que a lo mejor vosotros sabéis exponer muchísimo mejor que yo. ¿Me permite? Sí. Ahí hay una cuestión que tanto que nos gusta mirar a los países escandinavos, podríamos mirar precisamente en esto de la creación de la educación, ¿no? Aquí hay una cuestión y es el enorme desprestigio que desde el poder se ha estado haciendo con los educadores, sistemáticamente. Por mucho que Esperanza Aguirre luego se empeñara en hacerles que se les iba a dar autoridad y no sé qué historias y tonterías que se inventó. La cuestión es, yo he oído a chavales decir en el tren, yo voy a estudiar magisterio porque es que eso es fácil, lo hago en 3 años y ya está. También el sueldo está acorde a lo que estudien. En cambio, en Finlandia, una de las profesiones mejor pagadas con dinero público es maestro de escuela. Y la nota de acceso para poder entrar al equivalente a nuestro magisterio aquí es elevadísima. ¿Por qué? Porque ya han llegado a la conclusión que usted está apuntando, que ese momento de la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas es absolutamente clave. Ahí es donde empieza a enseñarse el sentido crítico. ¿Y qué han pensado en esos países? Que quieren a los mejores como maestros. Claro, a los mejores también hay que pagarles. Ahora el Partido Popular había pedido a Antonio Marina que hiciera una evaluación sobre posibilidades de hacer una reforma educativa, etc. Y lo primero que ha dicho Antonio Marina, que les ha debido de dejar totalmente perplejos, es que todo lo que ustedes me han pasado no han contemplado una cuestión, a lo de subirles el sueldo al profesorado. Cuidado, no decía porque sí, en función de unos objetivos, en función de que hicieran más tareas, de que hicieran más actividades, tal. Eso no existe, eso no se contempla. Hombre, en cambio, ellos se suben el sueldo, ¿no? Yo estoy harto de ir a institutos de educación secundaria
donde, no, perdón, voy a hacer una frase, qué mal ha quedado eso. Estoy harto de ir allí y escuchar a los profesores que cada vez les cuesta más hacer este tipo de actividades adicionales, como traer una escritora que les hable de cómo hace una novela histórica o de qué es la historia, etcétera, etcétera, porque no tienen ningún tipo de compensación por dedicarle horas adicionales a organizar cualquier tipo de actividad extra. Están totalmente desmotivados para hacer nada. ¿Qué pasa? Que cada vez hacen menos. Normal. Entonces, eso es lo que no puede ser. A los profesores de primaria y de secundaria se les tendría que encumbrar, se les tendría que mimar, y aquí se les desprestigia. ¿Cuántas veces hemos oído decir a los políticos, y perdone que diga a los políticos, pero es que son los políticos los que lo dicen? Es que claro, no puede ser que tengan tantas vacaciones, que tienen muchas vacaciones. Métase usted en un aula con 35 chiquillos de 8 años a ver cuánto me aguanta usted, y verá usted si necesita o no necesita 2 meses de vacaciones. O sea, es que está totalmente desprestigiado ese momento clave de la educación, y ahí eso lo tenemos que recuperar. La cuestión económica es una, pero no me refiero solamente a eso. Me refiero, el que estén mal pagados es para mí un reflejo sintomático de lo mal enfocado que tenemos la importancia de la educación desde un principio que, como usted muy bien apunta, es esencial. Sí. Quiero en primer lugar agradecer a los 3 ponentes el buen rato que nos están haciendo pasar. Pero al principio del coloquio yo me he quedado con una idea, a lo mejor una idea muy simple por mi parte, de que la riqueza no era tan importante en aquella época, en los años 2000, antes de Cristo, o sea, 2000 o 500 o 1500 antes, que ha actuado. Entonces yo ha venido en ese momento de decir, bueno, ¿por qué los fenicios atravesaron todo el Mediterráneo buscando esas riquezas en el otro extremo? Gracias. Sí, es claro, es que se refería a Plutarco a los espartanos y también a los tebanos, es decir, porque realmente en Esparta nunca había habido circulación de moneda. Entonces, cuando termina la guerra del Peloponeso y de repente se encuentra Esparta con un imperio, que ellos nunca habían salido de la península del Peloponeso, y se encuentran que heredan el antiguo imperio perteneciente a Atenas, todo el mar Egeo suyo, las costas de Jonia. Ahí es donde entran los comerciantes que proceden de Asia y se encuentran con unas riquezas materiales. Es un montón de oro que entra por primera vez en la historia en Esparta, y entonces Plutarco refleja cómo el declive real de Esparta fue por 2 motivos. Primero, por la oligantropía, fueron tantas batallas en las que participaron, se quedaron sin hombres, las mujeres empezaron a tomar el relevo, a asumir responsabilidades ciudadanas, políticas, y al final se quedaron muy poquitos, pero sobre todo por la entrada de dinero que llevó a corromper a muchos de los gobernantes, a personas que jamás no estaban acostumbradas ni siquiera a la utilización del dinero. Tenían monedas de hierro para intercambiar mercancías básicas, pero no tenían propiamente dinero. Es por esto, pero por supuesto que la ambición de acumular riquezas es natural al hombre, existe desde que el hombre existe. Sí. Pues un auténtico placer por mi parte asistir a este tipo de reuniones. Habéis hablado de muchísimas cosas y yo no tengo agilidad mental como para decir lo que he pensado conforme estabais hablando. De todas maneras he tomado aquí algunas notas. Santiago Posteguillo ha dicho al principio que le sorprendía muchísimo que las personas inteligentes fuesen intolerantes. A mí no me sorprende en absoluto. La gente inteligente tiene criterio y los criterios no tienen por qué ser asumidos de una manera, quiero decir, no tienen por qué estar obligados a ser fáciles con objeto de que sean asumidos por todos los demás, por los que sean inteligentes y los que sean menos inteligentes. Antonio, has hablado del corporativismo de los políticos, ciertamente son absolutamente corporativos, pero no olvidemos a los periodistas, son exactamente igual de corporativos o más. Los políticos viven de los periodistas, o los periodistas viven de los políticos.
y son tan malos unos como otros a la hora de decir que unos son malos. Eso para mí es algo evidentísimo. En cuanto a Posteguillo, dice que estamos advertidos de que si coges el mundo, pues lees una determinada versión, si coges el país, lees otra determinada versión, pero eso es algo ingenuo, porque quien lee el país es porque quiere leer lo que el país dice, y quien lee el mundo es porque quiere leer lo que el mundo dice, no le interesa lo que quiere decir el país. Por tanto, libertad de expresión buena, no voy a decir que sea mala, pero la verdad es que viendo la televisión, por ejemplo, sin ir más lejos, o escuchando los telediarios, yo los prohibiría, porque son abiertamente manipuladores. Y por supuesto que estoy a favor de una libertad de expresión, pero ojito con la libertad de expresión, porque un periódico hoy en día no es un canal de expresión, es simplemente un negocio, es una empresa manipulativa, claramente, y para que yo me entere de alguna verdad, debo leer El País, El Mundo, La Nación, debo comprar libros tuyos, si me permites el tuteo, debo comprar y leer libros de Antonio Penades, lo que es un placer, por cierto. Debo leer muchísimas cosas para enterarme de lo que ocurre. Lo último que debo de hacer es encender la televisión, y es lo único que hago. Coherencia. Antonio Penades, recuerdo haberle oído una frase que dice que la guerra, y estoy de acuerdo con él, la guerra la llevamos en los genes, ha habido guerras a lo largo de toda la historia. Y eso no es porque seamos malos o buenos o hayamos tenido épocas mejores o peores, sino porque lo llevamos en los genes. Corrupción. Hay un escritor que se llama Juan Eslava Galán, que tengo mucha honra leer, me lo paso genial con él. Y el otro día le oí decir en la radio: a mí no me des, es decir, un político que llega a la política y dice: a mí no me des, ponme donde haya. Es decir, somos así, es decir, vamos a ver, una cosa es lo que, idealísticamente hablando, eso está mal dicho, una cosa es lo que desde un punto de vista ideal pretendamos, y yo me sumo a todo lo que habéis dicho aquí en cuanto a, desde un punto de vista ideal. Pero otra cosa es la puñetera realidad. La puñetera realidad es que ha habido guerras durante toda la santa historia, y las va a seguir haciendo. Que ha habido siempre corrupción y lo va a seguir haciendo, aunque desde luego al principio mucha más corrupción que ahora. Eso también es verdad, porque las leyes se van refinando, se van filtrando, y bueno, cada vez menos. Pero corrupción siempre la hay, siempre la va a haber. Y bueno, y para muestra un botón, preguntadme a mí si no quiero ser rico. Yo quiero ser muy rico, y todos los días he hecho mi quiniela para ser muy rico. Y si hay alguien aquí que no quiere ser rico, que levante la mano, ¿vale? Por tanto, una cosa es la idealización de los asuntos y otra cosa es lo que es la realidad. Educación. José Antonio Marina dice: bueno, ¿por qué no le aumentamos el salario a los pobres maestros? José Antonio Marina se ha preguntado qué tipo de educación tenemos. Lamentable. O sea, primero hay que eliminar la educación que tenemos, después inventar una nueva educación y después pagarle a los maestros. Cuidadito. Yo no soy nadie en este tema, pero tengo hijos y tengo sobrinos. Y hay uno que está en el instituto que ha entrado este año. Yo le pido a mi sobrina que por favor no apruebe filosofía, que no estudie los libros claramente. Y le digo: leer a Santiago Posteguillo, leer a Antonio Penades, pero que estudie el primero de instituto en concreto los demás. Por favor, que no lo estudie. Por favor, que suspenda. Es una puñetera vergüenza, ¿vale? Por tanto, no idealicemos tanto, o al menos estrechemos las idealizaciones. Esfuerzo, pedirle esfuerzo a la gente de la polis, a la gente del pueblo. Que yo sepa, la gente tendemos, naturalmente yo también, al mayor grado de comodidad posible. En el momento en que a mí me están haciendo pensar, me están haciendo crear dolor de cabeza, me están dando dolor de cabeza. A mí me gusta pensar por fortuna, me gusta leer, pero la gente que me rodea, yo es que no puedo ni dirigirles la palabra.
Si les esfuerzas, si les fuerzas a pensar, se mandan a hacer puñetas. No quieren pensar. Por tanto, cuando hay unas elecciones, no estrujan al candidato, no se preguntan cosas, simplemente abren la boca, abren los ojos, ven que les cae simpático y les votan. Y luego se lamentan. Este señor que yo he votado es un corrupto, se está llevando los dineros. Bueno, ¿y qué esperabas? ¿Te has esforzado en hacer algo? ¿Te has esforzado en conocerle a fondo acaso? No. Por tanto, un político que llega a la palestra, que llega al Senado, que llega al Parlamento, que llega donde quiera, lo primero que hace es pensar en la forma de aumentar su bolsa. Y eso es censurable. Sí, yo estoy con vosotros, faltaría plus, faltaría más. Pero es que les dejamos, estoy de acuerdo con el primer interviniente en esta reunión, los políticos no han venido de Marte, están aquí, somos nosotros. Y nosotros hacemos eso. Es decir, y finalizo. Veo un escalón entre vuestras palabras idealizadas o dichas desde una pretensión idealista y lo que es la jodida realidad. Bueno, más o menos estamos de acuerdo. Yo solamente no estoy de acuerdo con una cosa, porque yo soy también periodista y esa asimilación entre políticos y periodistas yo no estoy de acuerdo con ella. Sí que es muy probable que sea de aplicación lo que dices respecto a los periodistas que tratan política. Que yo cuando leo el periódico es la única sección que me salto. Directamente no me interesa. Estoy al tanto de los asuntos de corrupción, de los asuntos importantes del Estado, pero ese cruce de declaraciones diarios entre el portavoz de este partido que ataca a este, no sé qué, me parece lamentable y no me parece bien que ocupe tantas páginas día a día en cada uno de los periódicos. Sin embargo, aparte de esto, bueno, pues tenemos periodismo cultural, tenemos periodismo científico, tenemos periodismo deportivo, tenemos reporterismo de guerra, tenemos muchos géneros periodísticos, igual que géneros literarios, y géneros periodísticos y magníficos profesionales, en prensa escrita, en radio, en televisión, etcétera, que en absoluto yo los asimilo a los políticos en general. No sé si da tiempo a... Sí, perdón. Un par de cositas solo, porque claro, ha salido muchos frentes, ¿no? Solo un par de cositas. Y también con respecto a los periodistas, yo fíjate, creo que son más corporativos los políticos que los periodistas. Y que el corporativismo político les puede, o sea, domina al corporativismo periodístico. Y te pongo un ejemplo, podemos estar o no de acuerdo, pero te pongo un ejemplo. Cuando el presidente de gobierno puso un plasma delante de todos los periodistas, lo que tendrían que haber hecho los periodistas si su corporativismo hubiera sido superior a lo controlados que están por la política es irse todos. Y sin embargo, como el corporativismo, el poder político los controla, se quedaron. O sea que evidentemente son muy corporativos, pero les controlan los políticos, les pueden. Y simplemente sí que hago una cosa para por lo menos que te quedes tranquilo con esto, ¿no? Sí que hay una cosa que yo intento hacer, por ejemplo, con mis estudiantes, es insistirles mucho en que tienen que leer, que escuchar y que ver no solo aquellos medios con los que habitualmente se sienten cómodos, sino que se tienen que forzar a leer, escuchar y ver aquellos medios que nunca pensarían ellos que les puedan interesar. Porque como la verdad es poliédrica, solo desde múltiples perspectivas es cuando vas consiguiendo tener una visión más o menos más completa, ¿no? De cómo se puede ver un aspecto específico, ¿no? Yo recuerdo que tuve un profesor de Estados Unidos que teníamos una asignatura que era literatura étnica, y acabo con esto, muy brevemente. Y bueno, leíamos literatura afroamericana, de la minoría de los indios norteamericanos, la minoría judía en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y nos pone uno de un hispano, un libro de un hispano, que lo que decía ese hispano era que cuando si estabas en Estados Unidos te tenías que olvidar del español, aprender inglés e integrarte, que era la mejor forma de triunfar. Claro, como te imaginarás, todos los que estábamos en el curso de literatura étnica íbamos a saco contra ese autor, decíamos que eso no podía ser, que no podía ser olvidar tu identidad, que eso era una barbaridad y tal. Y al final alguien dijo, levantó la mano y dijo: oiga, profesor, pero ¿por qué está este libro en este temario? No tiene sentido. Y entonces el profesor sonrió de oreja a oreja, había sido elegido el año anterior el mejor profesor del campus de aquella universidad en Ohio, y dice: porque no solo hay que leer aquello con lo que estás de acuerdo. Y claro, nos dimos cuenta en ese momento que nunca habíamos contraargumentado mejor que contra ese libro, ¿no? Claro,
va en la línea de lo que estabas apuntando. Evidentemente tenemos que leer lo que estamos de acuerdo y con lo que no estamos de acuerdo. Y eso intento también transmitirlo a los chavales. Y puede que haya un poco de utopía, evidentemente, en lo que decimos. Y claro que los políticos vienen de nosotros, por supuesto que sí, pero hay que luchar por la utopía en cada generación, porque aunque sabemos que nunca vamos a conseguir la utopía, si dejamos de remar en la dirección de la utopía, acabamos en la peor de las miserias. Entonces, por eso siempre hay que seguir luchando por la utopía. Bueno, y si os parece, vamos a la última pregunta, que se la vamos a conceder a Alejandro Noguera, que es el director del Museo Liber, institución que ha creado un beneficio social y cultural impresionante a nuestra ciudad de Valencia y que os aconsejo a todos que visitéis en la calle Caballeros 22. Adelante, Alejandro. Bueno, yo quería preguntarte, a lo largo del viaje que hiciste para documentarte, para hacer tu libro Tras las huellas de Heródoto, ¿en qué, a lo largo de Turquía y de Grecia, ¿en qué lugar encontraste las más vívidas huellas de Heródoto, tanto a nivel de personas, de ideas y de costumbres? Y luego quería aprovechar, para recomendar el libro y también aprovechar para recomendar el que todos aquellos que quieren apoyar la Asociación Acción Cívica contra la Corrupción, pues que visiten la página web de la asociación y ahí se pueden encontrar toda la información para apuntarse. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Pues donde yo dudaba de que fuera a encontrar las huellas de él, pero de verdad que pude fomentar al máximo la empatía y colocarme en su mente, sobre todo en Halicarnaso y en la isla de Samos. En Halicarnaso encontré esa ciudad abierta, tolerante, cosmopolita, que no olvidemos que era uno de los puntos de conexión entre las rutas comerciales de Asia Profunda y aquellos mercaderes que trasladaban aquellas mercancías a lo largo y ancho del Mediterráneo. Ahí entendí esa mentalidad abierta que ya mamó desde pequeño Heródoto. Y posteriormente, a los 17 años, tuvo que irse de ahí por una rebelión en la que participó su tío contra el tirano propersa y recorrió las ciudades de Jonia. Y está acreditado que vivió en la isla de Samos. Samos, que no es Turquía, es Grecia, de triste actualidad por los refugiados sirios que estamos viendo en sus playas. En Samos encontré otra ciudad abierta, cosmopolita. Además, hay aspectos en que los griegos actuales, y tú lo sabes muy bien, Carlos, no han cambiado. Esa devoción que tienen por el diálogo, por hablar, por interesarse, por el intercambio inteligente de impresiones, hablar, comunicar, cambiar. Sin ninguna duda, vi ahí a Heródoto. Además, no es cuestión de echar el rollo, pero en Samos hubo una concentración impresionante de sabios en aquella época y no me cabe ninguna duda de que uno de esos sabios fue el que a ese joven Heródoto trasladó gran parte de los conocimientos que fue adquiriendo. Y nada más, en fin, espero que hayáis disfrutado y muchísimas gracias. Buenas noches. Antes de despedirnos, agradecerles que hayan estado aquí escuchando. Yo sabía que iban a ser 3 sabios y desde luego no me he equivocado. Les voy a invitar a 2 cosas. Una, tenemos arriba en la 4ª planta la inauguración de nuestra segunda beca de investigación artística. Es un proyecto muy interesante de Santiago Morilla. Están ustedes invitados a tomar un vino arriba. Y la segunda, que es más importante todavía, es que en la línea de todo lo que estamos hablando, este sábado estrenamos en Rambleta La mirada del otro. Es una obra teatral que plantea una nueva manera de mirar el nuevo conflicto vasco. Tras esa obra tendremos con nosotros a Pepa Bueno, que es una periodista estupenda, caballero, compañera mía de la cadena SER, que va también a intentar aportar luz y aportar otra mirada sobre esa nueva manera de diálogo que se tiene que establecer entre las víctimas y los disidentes exterroristas vascos. La obra se la recomiendo, sé que ustedes son espectadores especiales y muy inteligentes y seguro que la van a agradecer. Muchísimas gracias por venir a Rambleta, espero que repitan y que hablen bien de nuestro espacio y sobre todo espero que ahora compren el libro y lo lean, que van ustedes a ser mejores personas después. Muchas gracias.